Para comenzar con la ronda número 3 hacemos una cadena para tomar altura, pero no cuenta como punto. Vamos a la próxima cadena, no al espacio, y allí vamos a tejer un punto bajo. Hacemos lo mismo en la segunda cadena. Y luego pasamos a tejer en el próximo punto alto que nos vamos a encontrar. Lo que hicimos fue como cerrar ese espacio que teníamos, ¿lo ven? Bien, seguimos. Ahí nos encontramos con el primer punto alto de la ronda anterior y en él vamos a hacer un punto bajo y vamos a comenzar con la construcción del picot. Para hacer el picot tenemos que hacer 3 cadenas al aire y luego vamos a hacer un punto bajo en la tercera cadena contando desde el ganchillo. En esa. Ahí traigo la hebra, me quedan 2, tomo hebra y cierro todo junto. Ese es el picot, que generalmente termina de tomar su forma cuando hacemos el siguiente punto. Entonces lo que hacemos es saltamos ese espacio, en él no tejemos y vamos a tejer en el próximo punto alto un punto bajo. Y ahí el picot queda como unido al tejido principal que tenemos, ¿lo ven? Vamos a ver la pieza anterior, la que ya tenemos tejida, son esos puntitos, esas curvaturas que vemos en el borde. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. ¿Sí? Hacemos 3 cadenas al aire, contamos desde el ganchillo hacia atrás 3. Esperen que me quede sin lana. En esa picamos, hacemos un punto bajo, con esto formamos el picot, vamos al siguiente punto alto, o sea, saltamos el espacio y vamos al punto alto, en el picamos y hacemos un punto bajo. Y empezamos otra vez. ¿Sí? Vamos a hacer un picot por cada uno de los puntos altos que encontramos hasta llegar a terminar con ese vértice y parte del lado siguiente. 3 cadenas al aire, ubicamos la primera que tejimos y en ella hacemos un punto bajo. Saltamos el próximo espacio de una cadena y vamos al punto alto. Allí picamos y tejemos un punto bajo. 3 cadenas al aire. En la primera picamos y hacemos un punto bajo. Perdón, el entremar. Ahí. Saltamos el próximo espacio y tejemos en el punto alto. Y allí hacemos un punto bajo. Esta secuencia se repite hasta llegar al último punto alto de la ronda anterior que forma este vértice. Saltamos el espacio, vamos al punto alto y tejemos un punto bajo. 3 cadenas al aire. Vamos a la primera y en ella hacemos un punto bajo, saltamos el próximo espacio y tejemos en ese punto alto un punto bajo. ¿Ven? Ahí hicimos parte o casi la mitad de un lado, el vértice y la otra. ¿Sí?
Tenemos que repetir esta secuencia 3 veces más para terminar. Entonces, en esas 2 cadenas vamos a tejer en cada una un punto bajo, pero no tomando el espacio, sino tomando la cadena, ¿sí? Hacemos el primero y el segundo. Ahora llegamos a nuestro primer punto alto, picamos en él y hacemos un punto bajo y empezamos con el picot. 3 cadenas al aire, picamos en la primera que tejimos y en ella hacemos un punto bajo, saltamos el próximo espacio de una cadena y nos vamos al próximo punto alto donde hacemos un punto bajo. ¿Sí? Esa secuencia se hace todo hasta llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar cómo unir con el otro motivo. Así que voy a avanzar y nos vemos ahí. Bueno, acá estamos. Avanzamos bastante y llegamos al lado en que tenemos que unir con este otro motivo. O sea, vamos a ver cómo y dónde. Veamos la estructura. Ese puntito en esa unión, en esas 2 puntitas de ese lado yo voy a unir y en esos otros 2 piquitos también. ¿Sí? Vamos a sacar el ganchillo, a ver si lo logramos ver. Ahí. Esos 2 y en esos 2. Esos 2 picos, esos 4 picos son los puntos de unión entre uno y otro que elegí como para la técnica de ir uniendo los motivos mientras tejemos. Una de las 2 maneras que se usan. Para ello debemos de tejer hasta llegar al picot de unión. A ese, ¿sí? Y nos estaría faltando este para llegar a esos. Así que vamos a tejerlo. Hacemos nuestras 3 cadenas. Picamos en la primera y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente punto alto y en él hacemos un punto bajo. Bueno, ahora es cuando vamos a empezar a tejer ese picot de unión que les digo. Entonces hacemos nuestras 3 cadenas en forma normal. Debemos de tomar por debajo el picot del otro motivo, introducir el ganchillo por él, traer la lana y seguir deslizando, hacer un punto deslizado. ¿Sí? Ahí queda unido uno con el otro y seguimos tejiendo el motivo. Tenemos que picar por la primera cadena que hicimos y hacer un punto bajo para formar el picot, saltar el próximo espacio, encontrar el próximo punto alto y allí hacer un punto bajo. Parece engorroso, pero no lo es. Vamos a mostrarles cómo quedó unido. Va a quedar un poco desprolijo porque uno es gris y el otro es rojo, pero la idea es que ustedes vean cómo en ese punto de unión, en ese picot, logramos unir uno con el otro a medida que vamos tejiendo. Repitamos y hagamos ese segundo picot de unión. Hacemos 3 cadenas para tomar altura y comenzar con nuestro picot, pero picamos por debajo del segundo motivo, por debajo de ese picot de unión, enganchamos hebra y la traemos y seguimos deslizando para unir. Y continuamos con la estructura del picot de este otro motivo. Picamos en esa primera que hicimos, en esa primera cadena y hacemos un punto bajo para armar ese picot. Miren que voy a tratar de acercar un poco más, a ver si se ve mejor. Saltamos el espacio y vamos al punto alto y ahí hacemos un punto bajo.
Y ahí quedó unido un motivo con el otro en el segundo picot elegido. ¿Lo ven? A medida que vamos tejiendo, vamos uniendo con el otro motivo. Lo que nos tenemos que asegurar es que estén ambos en la misma posición, en el mismo lugar, que coincidan los dibujos, ¿verdad? Bueno, pasamos a tejer en las dos cadenas y en cada una de ellas hacemos un punto bajo. En la segunda picamos y hacemos nuestro segundo punto bajo. ¿Ven cómo va quedando? Pasamos a tejer en el primer punto alto, hacemos un punto bajo y empezamos con la secuencia otra vez. 3 cadenas al aire para empezar con un picot, pero como estamos uniendo, debo de tomar, esperen que se me dio vuelta, ¿ven? Eso es lo que tienen que asegurarse de que no pase, que esté todo bien. Debemos de picar por debajo del picot del segundo motivo, enganchar hebra, traerla y seguir deslizando para unir un motivo con el otro. Ahí. Y ahora seguimos con la construcción del picot rojo. Picamos en la primera cadena que tejimos y hacemos un punto bajo. Saltamos el próximo espacio y vamos al siguiente punto alto y tejemos un punto bajo. Y pasamos a tejer nuestro próximo picot de unión. ¿Ven cómo va quedando? Ahí están unidos por 3 picots, me falta ese cuarto. Espero hayan entendido cómo funciona la técnica de unir motivos mientras los tejemos. Ahora desarmemos y terminemos el motivo en forma normal, como si fuéramos a usar la otra técnica, la que los tejemos por separado, los bloqueamos y luego los cosemos. ¿Sí? Así que vamos a terminar de tejer todo alrededor este motivo y nos encontramos cuando lleguemos al final. Bueno, acá avanzamos bastante, terminé todo el lado que faltaba y me falta por terminar con el último picot. Así que pico en esa primera cadena y hago un punto bajo y ahora lo que debo hacer para finalizar es ubicar la primera cadena de inicio que hicimos, esa, y allí picar y tejer un punto deslizado. Y con esto terminamos el motivo. Así que podríamos rematar y esconder los sobrantes. Obviamente lo que podemos hacer es bloquear, como les voy a mostrar ahora, para así manipular las fibras que forman este motivo de crochet y así darle la forma y el tamaño que deseamos. Los métodos más comunes de bloqueo son bloqueo en húmedo, bloqueo en vapor y bloqueo con spray. Todos implican agregarle humedad al proyecto y dejarlo secar. Bloquear tu crochet puede hacer una gran diferencia en la pulcritud de tus proyectos. Puede ayudar a enderezar los bordes y a suavizar la tensión desigual de los puntos. Esto es especialmente importante para suéteres, accesorios, donde el ajuste y la caída son muy importantes para la apariencia del artículo terminado. Los detalles intrincados de un motivo como este, o de patrones que tengan muchos puntos calados o de encaje, quedan mucho más abiertos y visibles después de un buen bloqueo. Es como que se notan muchísimo más. Otro consejo profesional que les quería dejar es que tengan en cuenta que el bloqueo puede ayudar a añadir un par de centímetros a tu pieza, pero generalmente no se puede usar para hacer tus puntos más pequeños. O sea, si a la prenda nos faltó unos centímetros, el bloqueo no solucionaría el problema.
¿sí? Pero no al revés. Bueno, acá estamos. Así queda bien sujeto, ¿sí? el motivo con nuestras varitas de bloqueo. Vamos a ir agregando cada motivo que vayamos tejiendo. Obviamente yo no los rematé, pero la idea es que ustedes los van a rematar, van a esconder los sobrantes, los van a ir con mucho amor y cuidado colocando en la mesa de bloqueo, en la tabla de bloqueo, y los van a dejar allí quietitos para que vayan tomando la forma. Yo generalmente los voy poniendo ahí antes y por último es que les hago el tratamiento de humedad. Pero ya cuando los termino ya los pongo ahí. Y cuando los tengo todos, ahí es que les hago el tratamiento de humedad. Y les quedan hermosos, así que anímense a probarlos. Y con eso hemos terminado este hermoso motivo Cruz de Caballero. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Este diseño puede darle un toque único a tus proyectos, así que no dudes en usarlo en manteles, tapetes o incluso en prendas. Recuerda que puedes adaptarlo a diferentes tamaños y colores según tu estilo. Gracias por acompañarme en este tutorial. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y felices tejidos. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.